En este video se explicará el paradigma humanista con los fundamentos y conceptos que lo caracterizan, así como su aplicación al contexto educativo. La bibliografía utilizada fue el libro de Paradigmas en Psicología de la Educación de Gerardo Hernández Rojas. Comencemos. Las proyecciones del paradigma humanista al campo de la educación han venido a llenar un vacío que otros no han atendido con el debido rigor. Por ejemplo, el paradigma conductista y el cognitivo. Estos vacíos principalmente son el estudio del dominio socioafectivo y de las relaciones interpersonales, y el de los valores en los escenarios educativos. Usando el paradigma humanista con un papel catalizador y crítico en el ámbito de la psicología de la educación, se han esbozado importantes señalamientos sobre las carencias en las prácticas educativas escolares. A raíz de dichas críticas, los otros paradigmas se han visto en la necesidad de reconsiderar algunas de sus posturas y de ampliar sus horizontes teórico-reflexivos y de aplicación. Aunque se dice que el humanismo tiene antecedentes remotos en los escritos de algunos filósofos griegos, como Aristóteles, y de otros grandes filósofos posteriores, puede argumentarse que, como paradigma de la disciplina psicológica, nació en Estados Unidos poco después de la mitad del siglo XX. Durante la década de 1950, en Estados Unidos predominaban dos paradigmas u orientaciones en psicología, los cuales eran conductismo y el psicoanálisis. En este contexto, la psicología humanista se erige y se constituye como la llamada tercera fuerza, es decir, como una alternativa a estas dos posturas psicológicas, desarrollando una nueva orientación en la disciplina psicológica que ofreciera en principio un planteamiento antirreduccionista en las explicaciones de los procesos psicológicos atribuidos a factores externos o a concepciones biologicistas de carácter innato, y que al mismo tiempo se postulara el estudio de los seres humanos como totalidades dinámicas y autoactualizantes en relación con un contexto interpersonal. Otro factor en el surgimiento del humanismo de orden histórico y sociocultural fue la necesidad de una alternativa que rompiera con el Zeitgeist, o atmósfera cultural, que imperaba en la época, el cual usaba la represión militar y sexual, y además dicha alternativa tenía que asumir una actitud crítica ante la deshumanización ocurrida en las sociedades industriales. Así, el paradigma humanista se presentaba como una postura alternativa en psicología, dado su interés por el estudio psicológico del hombre y el ofrecimiento de un marco propicio para su desarrollo. El movimiento humanista creció aceleradamente desde finales de los años 50 y durante toda la década de los 60. En esos años, Maslow fue uno de los principales promotores y divulgadores de la corriente y a quien se le considera el padre del movimiento. Se dice que los fundadores y divulgadores de la corriente humanista se vieron fuertemente influidos por la filosofía existencialista y la corriente de la fenomenología. La psicología humanista representa una matriz disciplinar no monolítica, es decir, cuenta con diferentes tendencias internas. No obstante, se considera que tiene una identidad propia debido a ciertos principios filosóficos y teóricos comunes entre los promotores del movimiento, teniendo como principal campo de estudio el ámbito de la psicología clínica, pero también se han desarrollado aplicaciones en otras áreas como la psicología del trabajo y la educación, siendo esta última el área de interés de este video. El espacio básico de problemas en torno al cual giran la gran mayoría de los trabajos y la teorización de los psicólogos humanistas es el que se refiere al estudio y la promoción de los procesos integrales de la persona. Para el paradigma humanista hay que partir de la idea de que la personalidad humana es una organización o totalidad que está en continuo proceso de desarrollo. Conforme a lo anterior, es necesario tener en cuenta que en este paradigma se da por sentado que para explicar y comprender apropiadamente a la persona, ésta debe ser estudiada en su contexto interpersonal y social. No obstante, en las explicaciones se hace hincapié en el sujeto o persona como la principal fuente del desarrollo integral. El humanismo tiene la característica epistemológica de ser una corriente difusa, pero aún así tiene dos supuestos epistemológicos sustanciales. En primer lugar, debemos señalar que el humanismo se inserta en las corrientes filosóficas que se han preocupado por entender la naturaleza y la existencia humanas, como el existencialismo y la fenomenología. Algunos representantes de este paradigma han retomado algunas concepciones de estas filosofías y las han asimilado al movimiento. Del existencialismo se ha incorporado la idea de que el ser humano es un ser en libertad,
que va creando su personalidad a través de las elecciones o decisiones que continuamente toma ante las distintas situaciones y dilemas que se le presentan en la vida. Los pilares de la postura existencialista pueden resumirse en los 3 puntos siguientes. El primero, el ser humano es un agente electivo, capaz de elegir su propio destino. El segundo es que el ser humano es un agente libre, absolutamente libre para establecer sus propias metas de vida. Y el último es que el ser humano es un agente responsable de sus propias elecciones. Por otro lado, la fenomenología ha señalado que la percepción o cualquier actividad cognoscente externa o interna que realizan los individuos es ante todo un acontecimiento subjetivo de acuerdo con su realidad personal. Para la fenomenología, los seres humanos se conducen a través de sus propias percepciones subjetivas y en esencia, la gente responde no a un ambiente objetivo, sino al ambiente tal y como lo perciben y comprenden. De este modo, para estudiar al otro en sus procesos psicológicos, es necesario comprender su problemática desde su punto de vista, tal como éste la percibe, y no desde un punto de vista externo o ajeno que lo pretende estudiar objetivamente. Con respecto a sus supuestos teóricos, y de acuerdo con algunos autores, podemos distinguir algunos postulados fundamentales y comunes a la gran mayoría de los psicólogos humanistas, entre los que se destacan que el ser humano es una totalidad que excede a la suma de sus partes. El hombre tiende en forma natural hacia su autorrealización. El hombre tiene facultades para decidir. Son muy reconocidas las críticas de los psicólogos humanistas a las metodologías y concepciones de la ciencia de los demás paradigmas de la psicología, concretamente hacia la metodología conductista, de la cual han criticado duramente. La mayor parte de los esfuerzos de los humanistas se han dirigido a señalar las limitaciones de esta metodología positiva y reduccionista, y poco han escrito sobre una posible alternativa metodológica. De hecho, dado que la aproximación humanista es un mosaico de tendencias, no existe una metodología única y válida para todos los adeptos, y quizás sea esta una de sus principales carencias. No obstante, en los escritos de los humanistas podemos identificar algunas posturas en relación con las cuestiones metodológicas, que nos ofrecen una idea más o menos clara de hacia dónde podría encaminarse una alternativa metodológica única y congruente con la postura que ellos sustentan. La primera postura es el método holístico, dado que es mucho más adecuado que el analítico reduccionista para el estudio de los procesos psicológicos humanos en su totalidad. Tal inclinación por el método holístico se basa en la idea de la causalidad múltiple. La segunda postura son las alternativas basadas en la interpretación subjetiva para la aplicación y la investigación clínicas, tales como la comprensión empática, el enfoque dialógico o la heurística. Las aplicaciones de la psicología humanista a la educación nacieron al mismo tiempo con el clima de protesta contra los currículos del sistema educativo estadounidense, los cuales no tomaban en cuenta las características de los estudiantes como personas y se escribían y aplicaban con un tono deshumanizador, los cuales para los humanistas no permitían el desarrollo total de la personalidad de los alumnos, sino por el contrario, los hacían fracasar en los aspectos académicos y también en su vida social posterior. Como hemos dicho, la psicología humanista es fundamentalmente clínica, y aún en las aplicaciones a la educación se notan ciertas reminiscencias de tipo clínico que se perciben en sus 4 tipos de modelos de educación humanista, los cuales son modelos de desarrollo que enfatizan un cambio en el desarrollo de los estudiantes, por ejemplo, el desarrollo psicosocial de Erikson o el desarrollo moral de Kohlberg; modelos de autoconcepto, los cuales se centran en el desarrollo de la identidad genuina, por ejemplo, la clarificación de valores y el modelo de Shaftel; modelos de sensitividad y orientación grupal, que se interesan en desarrollar habilidades de apertura y sensibilidad hacia los demás, por ejemplo, el modelo comunicativo de Kharkov; modelos de expansión de la conciencia orientados a desarrollar el lado intuitivo de esta, por ejemplo, la educación confluente y la psicosintesis. Un autor al cual nos dedicaremos con especial atención es Carl Rogers, quien para muchos es el más representativo en lo que se refiere a las aplicaciones educativas del enfoque humanista. En general se puede decir que los esfuerzos del enfoque humanista por abordar la educación giran en torno al logro de una educación integral y subrayan lo que las otras propuestas han marginado, como la autorrealización y la educación de los procesos afectivos.
La educación humanista se basa en la idea de que todos los alumnos son diferentes y los ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás, alcanzando así el logro máximo de la autorrealización de los alumnos en todas las esferas de la personalidad. Por su parte, Rogers defiende lo que él llama una educación democrática centrada en la persona, la cual consiste en conferir la responsabilidad de la educación al alumno. Esta educación centrada en la persona tiene las siguientes características. La persona es capaz de responsabilizarse y de controlarse a sí misma en su aprendizaje. El contexto educativo debe crear las condiciones favorables para facilitar y liberar las capacidades de aprendizaje existentes en cada individuo. En la educación se debe adoptar una perspectiva globalizante de lo intelectual, lo afectivo y lo interpersonal. El objetivo central de la educación debe ser crear alumnos con iniciativa y autodeterminación, que sepan colaborar solidariamente con sus semejantes sin que por ello dejen de desarrollar su individualidad. De este modo, frente a la postura de la educación llamada tradicional, en la que se hace hincapié en la enseñanza directa y rígida predeterminada por un currículo inflexible y en la que el papel principal lo tiene el profesor, los humanistas suscriben la postura de la educación centrada en el alumno. Esta insiste en promover una enseñanza flexible y abierta en la que los alumnos logren consolidar aprendizajes vivenciales con sentido, que involucre a los educandos como una totalidad y les permita aprender cómo pueden lograr nuevos aprendizajes valiosos en situaciones futuras. Hamacek declara que las metas globales de la educación inspirada en el paradigma humanista son los siguientes: ayudar a desarrollar la individualidad de las personas, apoyar a los alumnos para que se reconozcan como seres humanos únicos, contribuir a que los estudiantes desarrollen sus potencialidades. Roberts ha descrito 5 objetivos educacionales que promulgan los programas de tipo humanista, los cuales son: centrarse en el crecimiento personal de los estudiantes, fomentar la originalidad, la creatividad y la imaginación en los estudiantes, promover experiencias de influencia recíproca interpersonal entre los estudiantes, provocar en los estudiantes sentimientos positivos hacia las asignaturas de los cursos escolares e inducir aprendizajes de los contenidos vinculando los aspectos cognitivos y vivenciales. En el paradigma humanista pueden señalarse 3 aspectos distintos, pero muy relacionados, en lo que se refiere a la forma en cómo debe concebirse a los alumnos desde esta aproximación. Los alumnos son entes individuales, únicos y diferentes de los demás. Los alumnos también son seres con iniciativa, con necesidades personales de crecer, capaces de solucionar problemas creativamente. Y los alumnos son personas que poseen afectos, intereses y valores particulares. De hecho, se les debe considerar como personas totales. El papel del docente en una educación humanista se basa en una relación de respeto con sus alumnos. Este debe ser un facilitador de la capacidad potencial de autorrealización. Sus esfuerzos didácticos deben encaminarse a lograr que las actividades de los alumnos sean autodirigidas y fomenten el autoaprendizaje y la creatividad. Algunos rasgos importantes que debe poseer el docente son: tener una actitud comprensiva ante los alumnos, debe rechazar las posturas autoritarias y egocéntricas, e intenta crear un clima de confianza en el aula. Entre los humanistas es Rogers quien con más profundidad ha analizado el concepto de aprendizaje. Según Rogers, el ser humano tiene una capacidad innata para el aprendizaje, y si dicha capacidad no es obstaculizada, el aprendizaje se desarrollará oportunamente. Este aprendizaje llega a ser significativo cuando involucra a la persona como totalidad en procesos afectivos y cognitivos, y se desarrolla en forma experiencial, teniendo la ventaja de ser mucho más perdurable y profundo que el aprendizaje memorístico basado en la mera recepción o acumulación de conocimientos. Para la corriente humanista, una postura que abusa de técnicas prescriptivas para la enseñanza da poca oportunidad a la labor creativa de los profesores en el ejercicio de su función. Para estos autores, el profesor debe actuar en forma innovadora, tomando decisiones continuamente sobre los desafíos que exige la situación de enseñanza, por lo que algunas técnicas y métodos que pueden ser utilizados para desarrollar un ambiente de libertad propicio para el aprendizaje de los alumnos es proporción de recursos para un aprendizaje, trabajo de investigación y elaboración de proyectos basados en el aprendizaje autoiniciado y vivencial,
Tutorías entre compañeros, donde se eligen a los alumnos que pueden ofrecer la tutoría con base en criterios de personalidad, responsabilidad, rendimiento y entusiasmo. Bajo este enfoque se propone la autoevaluación como una opción válida, siendo los alumnos quienes con base en sus propios criterios están en una posición más adecuada para determinar en qué condiciones de aprendizaje y crecimiento se encuentran después de haber finalizado un curso o una actividad de aprendizaje. El profesor puede y debe ayudar a los alumnos durante el proceso de aprender a autoevaluarse. Rogers destaca dos tipos de criterios que, en mayor o menor grado, deben tomar en cuenta los alumnos cuando se autoevalúan. Estos son los siguientes: criterios significativos desde el punto de vista personal. Por ejemplo, grado de satisfacción con el trabajo conseguido. Y los criterios impuestos desde fuera o asumidos en el pasado. Por ejemplo, dedicación puesta en todas las clases, lecturas y trabajos. De acuerdo con Rogers, el uso de la autoevaluación como recurso fomenta en los alumnos la creatividad, la autocrítica y la confianza en sí mismos. Y con esto finaliza este video acerca del humanismo, donde se explicó algunos de sus fundamentos y conceptos aplicados al contexto educativo.